Al principio, cuando los hombres se multiplicaban y les nacían hijas, la maldad comenzó a arraigarse en el corazón humano. En los días de Jared, ancestro de Noé, algo extraño sucedió en los cielos. Los hijos de Dios, conocidos como los vigilantes, ángeles poderosos enviados para custodiar a los hombres, vieron la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Su líder, Samiasa, convocó a 200 de ellos en el monte Hermón, donde juraron en anatema consumar este acto, conscientes de las consecuencias eternas. Descendieron a la tierra, causando que ésta temblara. Tomaron esposas, les enseñaron secretos celestiales y tuvieron hijos. Pero estos hijos no eran comunes. Eran criaturas de estatura y fuerza descomunales. Los Nefilim, gigantes y bestias de carne y espíritu. La Biblia los describe como los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de fama. Estos gigantes consumieron todo a su alrededor, volviéndose insaciables y atacando a hombres y animales. Criaturas deformes surgieron, y los vigilantes enseñaron secretos prohibidos. Azazel, enseñó a forjar armas, espejos, joyas y maquillaje. Gadriel enseñó a hacer herramientas y armas de guerra. Las mujeres aprendieron a seducir con encantamientos y adornos, instruidas por Tamiel. Otros ángeles como Cocabel enseñaron astronomía y el nombre de las constelaciones. Agniel, el empleo de raíces y hierbas. Penemue, cómo escribir. Y Casdae, artes oscuras como el aborto, trayendo un desequilibrio. La tierra se contaminó. Dios observó y decidió que su espíritu no contendería para siempre con el hombre, limitando su vida a 120 años. En el cielo, los ángeles fieles lamentaron, y los arcángeles fueron alertados. Los vigilantes habían quebrado el orden sagrado. En la tierra, los hombres temían las creaciones angelicales. Los Nefilim se convirtieron en señores y dioses. Sus voces retumbaban y la sangre corría en ríos. La naturaleza protestó. Los cielos se oscurecieron. Las aves migraron sin rumbo. El suelo desprendía un olor amargo. La creación sentía la corrupción. Entonces, Dios envió un mensaje a un hombre justo que caminaba con él, que no se arrodillaba ante gigantes ni ángeles caídos. Enoc. En medio del caos, Enoc profetizó: vosotros, hijos del cielo, habéis profanado la tierra. El Altísimo os juzgará, y habrá un día en que las aguas cubrirán todo. Su palabra resonó, aunque pocos escucharon. El cielo se preparaba para el juicio. Las llanuras fértiles se llenaron de ciudades de piedra construidas por los gigantes. Los Nefilim gobernaban con tiranía, llenos de orgullo y violencia. Consumían hombres, mujeres, animales y tierras, imponiendo su reverencia. Pueblos enteros los veneraban como deidades, construyendo altares y quemando sacrificios, olvidando al Creador. Los vigilantes permitieron que los Nefilim impusieran sus códigos a las tribus humanas, llevando a la esclavitud y a la celebración de la violencia. Las murallas de las ciudades se levantaban con cráneos humanos. Los hombres imitaban la crueldad de los gigantes. La tierra misma gritaba. El sol parecía más débil. Las estaciones eran impredecibles. Las aguas a veces se volvían rojas. El ganado enfermaba y los árboles se secaban. Dios vio la tierra corrompida. En los cielos, los ángeles fieles observaban con llanto. Se preparaba un juicio, pero antes, un último intento de reconciliación. Mientras los vigilantes y los gigantes celebraban, Enoc continuó su viaje. Fue arrebatado a los cielos, donde vio los salones de fuego y los ríos de luz del trono de Dios, los libros abiertos y los nombres tachados. Al regresar, dio su última profecía a los vigilantes. Las montañas se moverán, las estrellas caerán, los cielos se abrirán y los ejércitos del Señor descenderán con gloria. Los gigantes serán juzgados y los ángeles que los generaron serán arrojados al abismo eterno. Los vigilantes, temiendo, suplicaron a Enoc que intercediera por ellos. Enoc llevó sus peticiones, pero el juicio ya estaba decidido. Regresó con lágrimas y declaró:
no se os otorgará la paz. Vuestros hijos, los Nefilim, serán destruidos. Vosotros seréis testigos de la ruina de todo lo que habéis creado. Por primera vez, los vigilantes conocieron el miedo. En la tierra, los gigantes, creyendo poder alcanzar los cielos, construían torres cada vez más altas. Pero su sabiduría los había abandonado y sus almas se pudrían. Se volvieron unos contra otros. Las luchas entre linajes de gigantes se intensificaron, deseando ser señores absolutos. Las ciudades caían, los valles se llenaban de sangre. El mundo se sumía en un caos irreversible. En este escenario, emergió un hombre sencillo, Noé, sin gloria humana, pero con un corazón puro y ojos que aún miraban al cielo. Caminaba con Dios, íntegro en su generación. La corrupción universal había mezclado incluso a los animales, creando monstruos. Dios llamó a Noé una noche, bajo una higuera, con una luz que no quemaba. El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. Noé no discutió, solo asintió y comenzó a trabajar. En los cielos, los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel recibieron sus misiones. La paciencia de Dios se había agotado. Miguel actuaría contra los vigilantes. Rafael capturaría a Azazel y lo lanzaría a un abismo oscuro. Gabriel incitaría una guerra entre los Nefilim para que se destruyeran. Uriel anunciaría el juicio final. Enoc, elevado una vez más, confirmó la profecía a los vigilantes. No habrá perdón para ustedes. Azazel fue el primero en ser juzgado, encadenado y arrastrado por Rafael a un abismo de oscuridad. Gabriel sembró la desconfianza entre los Nefilim, intensificando sus guerras internas. Miguel encadenó a los vigilantes restantes en cuevas profundas, selladas con piedras ardientes. Mientras el cielo libraba su batalla, Noé construía el arca. Día tras día, la fortaleza flotante tomaba forma, hecha con fe y sudor. La gente se burlaba, pero Noé no respondía, solo obedecía. Dios le dijo: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación». Los animales llegaron de dos en dos, obedeciendo una voz inaudible. Al séptimo día, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas entraron en el arca. La puerta fue cerrada por la mano de Dios. El silencio se instaló. Luego los cielos se oscurecieron y los relámpagos rasgaron el firmamento. Los ríos se desbordaron, los vientos barrieron las montañas, las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. El agua brotó con violencia de la tierra y lluvias torrenciales cayeron. Los Nefilim, orgullosos, no entendieron al principio. Subieron a las montañas y torres, confiando en su fuerza, pero el agua crecía sin cesar. Gilgamesh y Og cayeron, tragados por los remolinos. Los gritos de humanos y Nefilim eran aterradores. Los vigilantes, encadenados, escuchaban desde la oscuridad los sonidos de la destrucción que habían causado, sintiendo el peso de su rebelión. Dentro del arca, Noé, con fe firme, sentía los golpes de las olas. Dios navegaba con él. La lluvia continuó por 40 días y 40 noches. Las montañas más altas fueron cubiertas. Ninguna carne sobrevivió. Los nombres de los Nefilim fueron tachados en los libros celestiales. El cielo celebró la justicia y las estrellas brillaron intensamente. La balanza había sido equilibrada. El mundo sumergido era silencio. La tierra había sido lavada con lágrimas de juicio. El arca flotaba sobre el abismo, pero Dios recordaba. Las aguas bajaron lentamente y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo, luego una paloma. El tiempo de espera había terminado. Noé vio un mundo transformado. Nada quedaba de los imperios de los Nefilim. La memoria de los gigantes sería enterrada en el barro de la historia.
Pero en los reinos espirituales, ecos de la semilla corrupta esperaban una nueva oportunidad. La tierra volvería a florecer, pero las sombras aún acechaban. Al tocar tierra, Noé levantó un altar, ofreciendo sacrificios puros. Dios percibió el olor y prometió: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Selló una nueva alianza con un arco en la nube, una señal eterna de su pacto. Noé y sus hijos, Cam, Sem y Jafet, trabajaron la tierra. Las generaciones se multiplicaron, esparciéndose. La tierra estaba bajo el signo de la promesa, pero ecos del pasado susurraban. Entre los descendientes de Cam surgieron historias de hombres gigantes que de alguna forma habían sobrevivido o regresado con una herencia manchada. Pueblos como los Anakims, Refaitas, Emims y Susims ocuparon territorios. Sus cuerpos eran más grandes, sus espadas pesadas. El linaje de los Nefilim había dejado vestigios. Los informes llegaban aterrorizando. Dios apartó a un pueblo, los descendientes de Abraham, que marcharían por la tierra prometida para enfrentar a los gigantes del pasado. En una noche, Noé, ya anciano, miró las estrellas con su hijo Sem y susurró: ellos regresaron, los grandes, en menor carne, pero con el mismo espíritu. La tierra aún gime. Pero señaló el arco en el firmamento: mientras brille, aún hay esperanza, incluso cuando vuelvan las tinieblas. Noé murió a los 950 años, pero su legado perduró. La memoria del diluvio y los gigantes se extendió por continentes. Sus hijos continuaron la historia, y los gigantes, aunque debilitados, rondaban. Eran sombras, fantasmas del error de los vigilantes. El tiempo pasó. En Canaán circulaban historias de hombres descomunales y murallas infranqueables. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, marchó hacia la tierra prometida, pero antes de tomar posesión, debían enfrentar a los gigantes. Los 2 espías fueron enviados a Canaán. 10 regresaron temerosos. Vimos allí a los hijos de Enac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas. La gente quiso volver a Egipto, pero Josué y Caleb se levantaron con fe. No temáis, porque como pan los devoraremos. El Señor está con nosotros. La generación incrédula pereció en el desierto, pero sus hijos vieron la caída de los gigantes. Bajo Josué, Israel cruzó el Jordán. Ciudades como Hebrón, Debiri, Anab, fortalezas de los Enasim, cayeron. Los gigantes sucumbieron ante la espada de los fieles. En Basán reinaba Og, el último de los Refaitas, un coloso. Josué lo derrotó. La sombra del pasado fue rasgada por la luz de la obediencia, pero no fue el final. Entre los filisteos surgió Goliat, el campeón de Gat, casi 3 metros de estatura, con armadura brillante y arrogancia. Desafió a Israel durante 40 días. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera Saúl. Pero un joven pastor, David, con un bastón y 5 piedras lisas, se presentó. Ante el gigante que lo despreció, David proclamó: tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El cielo se detuvo, la piedra voló, Goliat cayó con el rostro en tierra. El terror ancestral se derrumbó ante la fe. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. El ejército filisteo huyó. David, convertido en rey, llevó a la caída de la última generación de gigantes: Isbi-Benob, Sipai, Lahmi, hermano de Goliat, y un gigante anónimo de 24 dedos, todos descendientes de los Refaitas, fueron abatidos por los guerreros de David, hombres comunes, pero que llevaban la presencia del Dios vivo. Piedra por piedra, espada por espada, la descendencia profana de los Nefilim fue eliminada. Sus ciudades cayeron, sus nombres se convirtieron en advertencias, y sus almas, espíritus sin cuerpo, permanecieron vagando, esperando el juicio final.
En el corazón de los fieles resonaba una certeza. No es la fuerza la que vence a los gigantes, es la fe. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete al canal para más contenido.